pero en un gesto que es una reverencia, la reverencia de un republicano a las instituciones democráticas, en este caso al Senado de la República. Creo que es un gesto de enorme valor. Al resto de quienes los acompañan, que son conocidos también de la casa, así que nos adherimos al saludo. Y aprovecho, ya que Por favor, puedo señor. dar una información, nos acaban de trasladar información que desde el inicio mismo de esta sesión nos han estado siguiendo sostenidamente a través de todas las formas que hemos tenido, ya sean Facebook, Twitter, Instagram y el canal que era tradicional, sostenidamente más de 270 personas, sostenidamente, es decir, permanentemente en realidad, con oscilaciones obviamente según los horarios. Pero creo que era una buena noticia en virtud que había preocupación de varios legisladores y que a través de los equipos del Senado se pudo dar respuesta a la mayor transparencia que podíamos tener en una sesión de estas características en vistas de la situación sanitaria. Así que me parecía importante intercambiar con los senadores y con las senadoras este dato. Señor senador. Por favor. Por una interrupción tiene la palabra el senador Vergara y después el senador Coutinho. Mientras hacía uso de la palabra, obviamente no me percaté que a mis espaldas estaba presente el presidente de la República. Ahí está. Quiero reafirmar las palabras del señor senador Botana en el reconocimiento a su presencia y obviamente es un elemento que realza esta sesión porque realmente estamos abordando una ley importante para el país que muestra, como decíamos recién, la madurez del sistema político aún en las diferencias. Gracias, señor senador. Senador. Tiene por una interrupción el senador Coutinho. Sí, presidenta. También como bancada del Partido Colorado no nos parece un gesto menor que el presidente de la República esté siguiendo tan de cerca esta sesión y por lo tanto como partido integrante de la coalición queremos saludar su presencia y también Vergara y el senador Vergara decía algunas que otras palabras que hubiera dicho si no hubiera pedido la palabra, que es mientras un representante de la oposición criticaba tanto este proyecto de ley que varios estamos impulsando, el propio presidente lo está siguiendo con su presencia. Así que de este Uruguay y de este tono de tratar estas diferencias y este tipo de leyes, ojalá siempre se trate este Senado de la República. Muchas gracias, presidente. Muy bien, senador. Muchas gracias, señora Presidente. Varios señores senadores, el senador Gandini, el senador Tabaré Viera, el senador Carlos Daniel Camí, hicieron mención a las palabras de Selmar Michelini en oportunidad de el tratamiento de la Constitución de la República del año 66, que introdujo el mecanismo de la ley de urgencia. Dice, en las leyes de urgencia el Parlamento mantiene intactas sus facultades y posibilidades y puede, por supuesto, rechazar expresamente cualquier proyecto del Ejecutivo. Lo único que tiene es la obligación perentoria, inaplazable, de reunirse y emitir opinión. Y en caso de que así no lo haga, el correr de los plazos permitirá la afirmación y validación del proyecto del Poder Ejecutivo. En lugar de que el tiempo juegue a favor del desinterés y la inoperancia, cuando no la insensibilidad de un grupo de hombres, las leyes de urgencia obligan a que los plazos sean un elemento a favor de las soluciones que se propongan. Y sigue este texto, este sabio aporte de Selmar Michelini. Quiero aclarar que ninguno de los que ha utilizado este texto, y mucho menos quien habla, cometería el sacrilegio de
enrostrar en el debate dichos de un sagrado del vallismo y de la izquierda con ánimo de destrucción. Lo utilizo sí como respetuoso fundamento y para que asumamos conciencia del imperio de las circunstancias en los tiempos en que nos toca decidir las cosas. Las herramientas siempre son relativas. Lo que no debe cambiar, lo que no cambia, es la esencia, los principios, los valores, las convicciones fundamentales de cada uno de nosotros. Las herramientas son eso, herramientas, que deben sí ser respetuosas de un sistema, pero no son otra cosa que herramientas. Por lo cual, creo que hemos hecho el mejor de los usos de esta herramienta. El Gobierno consiguió sus valiosas metas. Consiguió una ley, o viene consiguiendo, perdón, una ley que será la base de los cambios necesarios para el país que se viene, y lo hizo en un tiempo breve. La ley de urgencia tuvo, señora Presidente, todo el debate necesario. No tuvo seguramente tiempo para la cháchara discursiva, ni para largas negociaciones entre nosotros, para reflejar nuestros eslóganes políticos, o nuestros eslóganes de campaña. El debate fue exigente y fue completo. Fue a la esencia de los temas. Fueron días en los que las organizaciones pusieron encima de la mesa sus opiniones más importantes y consiguieron sus claros resultados. El Gobierno escuchó al país, escuchó a la interna partidaria, a los partidos de la coalición y a la oposición. Y la oposición vio reflejada en varias partes del proyecto su pensamiento, en varias partes de la ley. Votó la mitad de los artículos en la comisión. El Parlamento trabajó y trabajó duro y produjo. El tiempo fue dedicado al trabajo, no a otra cosa que a trabajar, a construir. No se perdió excesivo tiempo en discutir aquellas cuestiones en las que ya sabíamos que no íbamos a alcanzar los acuerdos. Pero hubo tiempo, sí, para construir aquellas soluciones que nos pudieron unir. El Gobierno escuchó también en aquellos asuntos en que no compartimos, pero en los que se considera que el adversario político tiene razones valederas que merecen ser incorporadas a los razonamientos. Hubo preocupación por eliminar de la legislación todo aspecto que pudiera ser lesivo de intereses o de principios de una porción de la sociedad. La mayoría, que siempre es circunstancial, debe ser aprovechada para edificar un mejor país y no para salirse con la de uno. Creo que para la oposición también la experiencia ha sido positiva. Aquel día del primer debate querían desterrar la ley. Hoy van a votar la mitad de los artículos. Y eso nos da alegría. Quiere decir que no era tan mala esta ley. Algún artículo se cayó en la interna de la coalición porque preferimos estudiar y discutir con mayor profundidad algunos asuntos. Alguno pasó a otras leyes que ya ingresaron al Parlamento, como los artículos vinculados a Antel, y antes los de la telemedicina. Ningún artículo importante se cayó por otra cosa. Pero este es
el nuevo Uruguay, que quiere ser igual al viejo Uruguay, un Uruguay a la uruguaya, un país donde se conversan las cosas y la gente se entiende, donde no prima el egoísmo, ni la soberbia apaga la contribución del otro. Sea del lado que sea, compañero de la coalición o integrante de la oposición, es lo mismo si quiere aportar. Si tiene algo con sentido formal o sustantivo, la ley se abrió a la crítica y a la reconstrucción. 100 veces nos hicieron aportes para mejorar y otras 100 algunas críticas, que siempre escuchamos y en no pocos casos nos hicieron dar vuelta del camino que pretendíamos emprender o del mecanismo por el que íbamos a actuar. Nunca fueron estas diferencias motivo para no buscar caminos comunes. El consenso nunca es derrota. Para el que tiene la mayoría, venirse al consenso es tener la sabiduría de la estabilidad. Las leyes de amplio apoyo son duraderas, firmes raíces de inversiones duraderas, de conductas permanentes, de acciones acumuladas con un mismo sentido. El consenso en el rumbo compartido acarrea firmeza en el destino, eliminación de las dudas que distraen el esfuerzo, potencia en la acción. El consenso trae consigo la alegría que siempre da la paz. En materia de seguridad, la ley de urgente consideración nos agarró a gobierno y oposición de lado distinto, bien distinto. Nosotros tosudamente defendiendo a la familia, el trabajo y al policía, la oposición defendiendo unos tales nuevos valores, la institución familiar como etapa superada, la justificación de conductas que nosotros no hemos aprendido siquiera a comprender. Aún no llegamos a comprender los valores de la sociedad que se propone. No sabemos si es la aceptación del cambio como se da nomás o un nuevo modo de convivencia que se está proponiendo desde lo político. No conseguimos traducir cosas que nos cuesta aceptar. Seguimos creyendo en la familia, en la paz, creemos en el trabajo y en su defensa como medio del progreso de la sociedad y no únicamente como espacio para la disputa de intereses políticos. Creemos en la libertad de andar por las calles, de ir a una parada, de esperar el ómnibus con tranquilidad, de caminar el barrio, de vivir en la casa sin que nadie ingrese a llevarse todos los sueños, a romper para siempre el tiempo futuro. Creemos que el policía es un trabajador, el que tiene la misión de protegernos y al que debemos proteger. Cuando en la desesperación recurrimos a la ayuda policial, a ninguno de nosotros se nos ocurre pensar en que es un gatillo fácil. Lo vemos como nuestra única protección. Y eso es. Entonces, ¿por qué desconfiar de su actitud? ¿Por qué mantener una presunción negativa de su acción? ¿Por qué mandarlo a trabajar con el peso de una acusación? ¿No será mejor respaldarle, mostrarle la confianza en él y en su trabajo? Esto es así. Pero yo debo decir que confío en que el mañana nos encuentre a todos. Confío en el diálogo. Y el tratamiento de esta ley es lo que más me alienta a ese sentimiento. Si pudimos dialogar y acordar tantas posiciones en tantos temas, nada nos impide ensayar un diálogo para acordar posiciones. A uno nos tocará comprender algunas posiciones y a los otros entender lo que nos pega tan duro. Seguramente podamos conseguir actitudes comunes y estables, con fuerte base de entendimiento político que traduzcan un sentimiento mayoritario, que preserven unos valores y sepan comprender otras realidades en un entorno de paz social. Ese es el desafío de esta generación. El distintivo de los protagonistas de este tiempo
debe ser esa capacidad de construcción compartida, de crear el Uruguay como lo soñamos los uruguayos. Nuestros sueños nunca son de conflicto y disputa, siempre son de abrazo entre todos. Nuestra generación vio y soportó el Uruguay partido al medio. Vimos la victoria y el aplastamiento hegemónico de unos y el ansia de revancha en el triunfo de los otros. Ahora vino otro tiempo. Llegó el tiempo del Uruguay. No es tiempo de un signo u otro signo, es el tiempo de todos. Demostramos todos que ese es el mecanismo que hemos elegido. Lo demostramos prontamente, apenas ha empezado esta legislatura, y lo hemos demostrado con hechos. Y el tratamiento de esta ley ha sido la prueba. Todos tenemos conciencia de que hay cosas que no se pueden demorar. La indefensión de los inocentes, la indefensión del hogar de la gente, devolver al país la policía en la campaña y la policía caminera, la protección al que protege, impedir que nuestra cultura y nuestro deporte sucumban frente a los vándalos, darle al Estado una inteligencia que permita enfrentar el delito con eficacia, que la educación eduque, que los directores dirijan, que el Estado no gaste con irresponsabilidad, que los beneficios del Banco de la República o los de la UTE, que siguen siendo nuestra platita, se destinen al progreso y no al despilfarro, que la pequeña empresa viva y se le ayude, que los combustibles sean energía para el desarrollo y no simples medios recaudatorios, que se independice al que regula y al que controla para que evite el desvío, que el Estado compre lo que debe comprar y del modo que debe comprar y que lo haga en todo el territorio de la República y en todo el territorio por igual. Que no se use el mecanismo de agilidad estatal ni para evadir la competencia ni para pagar más caro. Que se respete al que quiere trabajar y producir. Que se tienda una mano al colono, que se fortalezca nuestra cadena de producción exportable. Que se cuide a los animales, a todos los animales. Que se proteja la naturaleza y el trabajo con tanta fuerza como equilibrio. Que las relaciones laborales sean relaciones de trabajo y no fuentes de discordia. Que la banca no se sirva del sudor del trabajo nacional. Que el techo sea más fácil de conseguir. Que no se le siga metiendo la mano al interior. Que los niños que esperan un hogar lo puedan tener sin que siga pasando el tiempo eterno. Esta ley modificará estos aspectos imprescindibles, algunos completamente, otros de modo parcial. La pandemia ha hecho que el alcance de esta ley se quede corto. Otras cuestiones tan imprescindibles como las señaladas estarán esperando. Esperemos que nadie nos tenga que avisar que esas otras cosas también son de urgente resolución. Estoy seguro que ante la iniciativa del Ejecutivo daremos respuesta con la misma dedicación y la misma determinación y lo haremos todos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor senador. Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra